Bueno, encantada de conocerles. Mi nombre es Agustina Palacios y soy la coordinadora de este curso sobre los derechos de las personas con discapacidad y en el contexto del acceso a la justicia. Les quería dar la bienvenida. En primer lugar, unas breves palabras sobre este curso que, como les decía, lo que pretende es abordar ciertos conceptos básicos para profundizar en esta concepción de la discapacidad desde el modelo social y sus conexiones con los derechos humanos. De igual modo que hoy podríamos hablar cuando hablamos de temáticas de género, podemos hablar de una perspectiva de género a la hora de abordar un caso judicial, a la hora de abordar cualquier temática relativa al género. De igual modo, lo que pretendemos es brindar herramientas para, a la hora de abordar una temática o un caso donde estén involucradas personas con discapacidad, contar con esa perspectiva de discapacidad y derechos humanos. Desde ahí es de donde hemos elaborado el curso y donde lo que tenemos como objetivo primordial es profundizar en esta concepción de la discapacidad como cuestión de derechos humanos, de qué modo además esta concepción se ha plasmado, sobre todo en la normativa internacional, en el sistema universal de derechos humanos y también, por supuesto, en el contexto de nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos. De este modo, en el curso hemos seleccionado, en primer lugar, la profundización o repaso de las conceptualizaciones generales en relación a la concepción y tratamiento de la discapacidad, como decía, desde este modelo social, su concepción como derechos humanos, lo que implica pensar la discapacidad a la luz de los valores que sustentan a los derechos humanos, para luego ver de qué modo todo esto se ha reflejado en lo que ha sido el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso en la unidad 1 pretendemos trabajar sobre conceptualizaciones y marco general, un repaso del marco general de esta Convención Internacional. En la unidad 2 lo que pretendemos es ver de qué manera el sistema interamericano ha desarrollado también esta concepción del modelo social y cómo integra y se enriquece del sistema universal y de esta convención que ha venido a ser superadora de la convención que ya tenemos desde hace tiempo y previamente en el sistema interamericano sobre la temática de la discapacidad. Uno de los desafíos principales que plantea esta convención internacional es un cambio de paradigma en materia de capacidad jurídica. Una capacidad jurídica que se pretende realmente universal y que ha sido realmente un gran desafío, tanto para trabajar durante el proceso de elaboración de la convención como el momento de implementarlo. Y por eso la unidad número 3 va a abordar específicamente algunas cuestiones esenciales respecto de la capacidad jurídica y del derecho de acceso a la justicia, que son dos artículos de la convención, el 12 y el 13, que van de la mano, como sé que ustedes bien saben mejor que yo. También la unidad 4, siguiendo esa línea, va a abordar algunas cuestiones específicas que tienen que ver con la capacidad jurídica, con el ejercicio de la capacidad jurídica y el derecho de acceso a la salud. Básicamente en esa unidad nos vamos a centrar en el ejercicio de derechos personalísimos y cómo este nuevo paradigma también plantea nuevos desafíos. Hablando de desafíos, la unidad 6 aborda lo que implica las garantías del debido proceso y cómo esta concepción nueva respecto de la capacidad jurídica también requiere de un cambio de paradigma en el contexto del derecho penal y con algunas nociones básicas que requiere profundizarse. Y finalmente, las últimas 3 unidades las hemos abocado a el necesario abordaje de 3 cuestiones que consideramos fundamentales. ¿Y desde dónde vamos a abordar esas cuestiones? Desde el paradigma de la interseccionalidad, desde el abordaje de ciertas situaciones que consideramos que no deben simplemente sumarse. Me refiero, por ejemplo, a la unidad número 6, que habla de las intersecciones entre género y discapacidad,
no solo se es mujer, no solo se es mujer con discapacidad, sino que eso lleva a una complejidad que requiere de una mirada que no solamente sume, sino que realmente va a esa intersección de condiciones y de situaciones. Por eso en la unidad 6 vamos a abordar estas intersecciones del género y de la discapacidad. En la unidad 7 haremos lo mismo en relación a derechos de niños, niñas y adolescentes y esa intersección que se da con la discapacidad, para finalizar en la unidad 8 con las intersecciones de la discapacidad cuando nos enfrentamos a personas mayores, sobre todo teniendo en cuenta que ahora sí en nuestro contexto interamericano contamos con una convención específica sobre los derechos de las personas mayores. Bueno, habiendo presentado muy abuelo de pájaro, básicamente las temáticas principales que vamos a abordar en el curso, sí quería comentarles hoy algunas reflexiones respecto de la unidad 1, de las conceptualizaciones y el marco general de la convención. El material que yo les comparto, básicamente lo que pretende es hacer un repaso de esta mirada hacia la discapacidad que deja de focalizarse en un problema de la persona para pasar a concebir a la discapacidad no como una, entre comillas, limitación individual de la persona, sino como una limitación social, como la consecuencia de la interacción entre una condición de una persona, que a mí me gusta llamar diversidad funcional, verán que la convención la denomina deficiencia, pero bueno, estamos hablando de esa condición de la persona, es decir, una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona con una diversidad intelectual o mental, y la interacción que tiene esa persona con las barreras sociales, lo que la lleva, ¿sí?, a una situación de discapacidad. Y como veremos también a lo largo del curso, no solamente a una situación de discapacidad, sino una posición social de discapacidad. El modelo social lo que viene a sumar es interesante porque además nace de las propias personas con discapacidad, que en Estados Unidos trabajaban por lo que fue el movimiento de vida independiente, y a partir de eso en el Reino Unido se elaboró un modelo teórico que en un inicio se llamó de barreras sociales y que viene a apuntar a esto. El problema no está en la persona, el problema está en la sociedad, ¿sí? Este modelo social, que si bien es un faro todavía que nos alumbra para caminar, pero no podríamos decir que ya es una realidad en el plano fáctico, en el plano legal sí ya está plasmado en lo que es los estándares del derecho internacional, en esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue uno de los tratados de derechos humanos del sistema universal que realmente resultó más fácil de elaborar en el sentido de un tiempo que fue corto, fueron prácticamente casi 5 años. Ustedes saben que en el marco de la elaboración de un tratado internacional este es un plazo corto, y que quiero aclarar, y creo que siempre es importante que lo recordemos, que además contó con una innovación procedimental, que fue incluir en el proceso de negociación de este tratado a la participación de las personas con discapacidad. Es decir, este fue un tratado que se elaboró dando la posibilidad de que las personas con discapacidad participaran. ¿Qué implicó esta participación de las personas con discapacidad? Implicó en un primer lugar que la propia Organización de Naciones Unidas tuviera que mirar hacia adentro. ¿Por qué? Para que las personas con discapacidad que se habían acreditado, ¿sí?, ante el Comité de Naciones Unidas pudieran participar, primero lo que hubo que hacer es mirar hacia adentro y ver de qué manera se podía brindar una participación, y una participación realmente en igualdad de oportunidades. Y ahí hubo que ver cuestiones de accesibilidad, tanto física como también comunicacional. Ustedes piensen en lo que implicaba que personas con discapacidad estuvieran, ¿sí?, conviviendo durante todo este proceso en un espacio físico que debía, por supuesto, tener todas las garantías y condiciones de accesibilidad, pero también en cuanto a los debates tan interesantes que se dieron en Naciones Unidas, el acceso a la información, el acceso a la información en todas sus facetas. Entonces, lo que implicaba muchas cuestiones, entre ellas poder brindar material en braille,
que las reuniones contaran con intérpretes de lengua de señas y todas otras cuestiones que ustedes se puedan imaginar que se requieren para garantizar la accesibilidad y una verdadera participación. Esta participación fue muy exitosa por varias razones. Una de ellas, siempre la comento, yo tuve la posibilidad de estar, en ese momento yo hacía mi doctorado en España y trabajábamos en la Universidad Carlos III con el gobierno español y tuve la posibilidad de participar como parte de la delegación española y vivir este proceso, que quiero remarcar que fue muy interesante y muy enriquecedor, no solo para mí, eso no debería aclararlo, sino para la misma convención en su resultado final, en el sentido de que las personas con discapacidad, en general se les daba, en el término de los debates, se les daba la palabra al final de las sesiones y siempre, en el momento que hablaban las personas con discapacidad y que expresaban sus opiniones respecto de los debates del día, debates que eran muy intensos y que eran muy arduos, en ese momento todas las personas que estábamos ahí poníamos absolutamente nuestra atención porque fueron realmente aportes sumamente enriquecedores. Tanto es así que el día que se aprueba esta convención, en diciembre de 2006, el presidente de este comité, que era el embajador de Nueva Zelanda en ese momento, el embajador Mackay, especificó que el 70% de esta convención que podemos leer y debemos hacer cumplir ha sido el aporte de las personas con discapacidad. Y en ese sentido fue muy interesante porque el proceso fue absolutamente participativo. Las personas con discapacidad hicieron una gran labor de lobby, identificando a los estados más renuentes y en las pausas, en las comidas, tratando de explicar el porqué de la necesidad de un artículo que estableciera cierta garantía o cierta cuestión. Los aportes, por supuesto, que se hicieron por escrito, más allá de esos aportes orales que yo les comentaba. Y además, la convención, esta participación, este proceso garantizó esta participación, como les decía, dando cumplimiento a un lema de las personas con discapacidad, un lema histórico, que es el nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Este es un lema del nombrado Movimiento de Vida Independiente, que nació en Estados Unidos en la década de los años 70, a partir del cual las personas con discapacidad empezaron a comentar, a exigir, mejor dicho, que en realidad no querían que siguieran siendo expertas, profesionales de la salud, quienes decidieran sobre su propia vida, sino que básicamente las personas con discapacidad eran las personas más expertas en saber respecto de sus necesidades. Nada sobre nosotros y nosotras, diríamos hoy, sin nosotros y nosotras. Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. El proceso de elaboración de la Convención de Naciones Unidas pudo garantizar esto, dando participación. Y esto ha sido muy positivo por los aspectos que les he mencionado, pero además porque esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está absolutamente legitimada, porque realmente es el resultado de esta participación activa de las personas con discapacidad. Entonces, lo que se vuelca, digamos, en esta convención son los estándares del modelo social de discapacidad, que ustedes van a ver en uno de los documentos que yo les doy, que en realidad lo que hace el modelo social al decir, bueno, esto es el resultado de esta interacción entre la persona y las barreras sociales. Una vez que uno empieza a analizar qué está diciendo el modelo social, que fue escrito por sociólogos, podemos advertir que desde nuestra mirada filosófica jurídica, lo que se está diciendo también es que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Y en ese sentido, es interesante también replantearnos los valores que sustentan a los derechos humanos desde la idea de discapacidad. Generalmente cuando desde la filosofía jurídica se han desarrollado los valores que sustentan a los derechos humanos, esta idea de dignidad troncal, ¿no?, con sus dos dimensiones kantianas, la primera es la persona como valor en sí misma, siempre como fin y nunca como medio, y esta segunda dimensión que tiene que ver con la posibilidad de tomar decisiones, la persona como sujeto moral, ¿sí?, esta idea troncal de dignidad humana que sustenta al resto de valores o principios. En general, cuando se ha desarrollado, ha abordado la discapacidad como los casos difíciles o los casos excepcionales. Lo mismo la idea de igualdad
lo mismo la idea de libertad, de solidaridad. Entonces la discapacidad, por un lado, se nutre de los valores que sustentan a los derechos humanos, pero por el otro lado los ha desafiado para que realmente estos valores en su desarrollo, ¿sí?, y en su aplicación incorporen la dimensión de la discapacidad. Por eso me parece importante, en estos 5 minutos que me quedan, comentarles el porqué de los materiales, ¿sí?, que les comparto. Bueno, en primer lugar, quería resaltar algo. En todas las unidades hay una presentación de la unidad. Esa presentación no solo es el índice temático, sino que ahí hay unas reflexiones, ¿sí?, que tienen que ver con algunas cuestiones que se consideran esenciales, y por eso yo les recomiendo que lean, además de los materiales el documento que se les acerque, ¿no?, al que ustedes puedan tener acceso en la página, que lean, ¿sí?, también la presentación de cada unidad, el desarrollo teórico que hay, más allá del índice temático. Eso me parece que es importante porque me parece, y el objetivo al hacerlo es que les ayude un poco. En las lecturas de esta unidad les doy un artículo que es de mi autoría, que es una introducción, ¿sí?, al modelo social de discapacidad y su reflejo en la Convención, donde básicamente y de modo, no les diría superficial, pero bueno, quizás sí, si quieren profundizar, por supuesto que ahí tienen bibliografía y hay unas lecturas complementarias que por supuesto están a disposición. Pero se hace un abordaje general de los modelos de tratamiento de la discapacidad, el modelo social y cómo este modelo se refleja en la Convención, pero bueno, por supuesto en algunos aspectos básicos de la Convención que tienen que ver con los principios generales, con la concepción de discapacidad, etc. Otro documento que les facilito es el de las observaciones finales sobre el informe que hizo México, ¿sí?, al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que han resultado con ese documento de observaciones generales que hace el Comité a México, ¿sí?, una vez leído y analizado el informe que había hecho el Estado al Comité, donde se hacen alguna serie de recomendaciones. Me pareció que si no lo habían leído o si lo han leído es interesante refrescarlo en este momento, y sobre todo les pido que pongan énfasis en lo que atañe a la temática de capacidad jurídica. También les he dejado la observación general número 6, ¿sí? Este comité que ha hecho observaciones, que la primera fue sobre capacidad jurídica por toda la problemática que merece y que ha lamentablemente reflejado su implementación. Pero bueno, en el marco de esas observaciones, en la observación general número 6, que habla el Comité sobre el Derecho a la Igualdad, sí me interesa que la lean y me interesa por favor que pongan énfasis, porque creo que esa es una herramienta muy importante, porque el Comité ahí avanzó incluso más allá de lo que dice la Convención, en elaborar esta concepción de una idea de igualdad inclusiva. Me parece que es muy importante y que eso se refleja, ¿sí?, esta idea de igualdad inclusiva que consta de 4 dimensiones que ustedes van a ver, pero que tiene que ver en principio con una idea redistributiva, esa dimensión redistributiva de la igualdad, pero que tiene que ir acompañada con una dimensión de reconocimiento de la diversidad, y que también debe ir acompañada con una dimensión participativa. El ejemplo de lo que fue la elaboración de la Convención es muy importante, para finalmente también incluir desde este concepto de igualdad inclusiva la dimensión de ajustes razonables. Realmente, para hablar de igualdad en el contexto de la discapacidad debemos trabajar, y lo vamos a hacer en este curso, mucho la idea, el concepto y el alcance de la accesibilidad universal, los ajustes razonables y los sistemas de apoyos. Finalmente, comparto un material audiovisual. Lo primero de ellos es un resumen de una serie de 6 documentales que hemos hecho ya hace tiempo, por eso les pido que disculpen varias cuestiones, ¿no? Porque ya, bueno, el primer documental se hizo en 2008 y después se le sumó algunos otros en el año 2010. Fue realmente un desafío hacer esos documentales, los pensamos para trabajar con escuelas, ¿sí? Y después resultó un material que yo lo utilizo en posgrado, lo utilizamos en diversos ámbitos. Lo primero que les comparto es un resumen de esos 6 documentales. Por supuesto, si ustedes tienen interés en acceder a cada
uno de esos documentales también pueden hacerlo. Pero en principio es un resumen, un avance de los 6, ¿sí? Donde se toman algunas cuestiones de cada documental y que es un pantallazo general que me parece interesante, ¿sí? Para plasmar y para fijar un poquito más estos conceptos. Luego también se comparte una charla TEDx de quien es hoy relatora sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, y que bueno, me parece muy interesante escucharla. Lamento, la charla está en inglés, o sea que es opcional para quien pueda escucharla, para quien pueda entenderla, pero bueno, de todos modos ustedes van a tener un contacto, ¿sí? A través de los documentos de la relatora que expresan, ¿sí? Muchas de las cuestiones que allí se plasman. Y finalmente les comparto una entrevista a quien fue una persona muy especial, ¿sí? Tengo que decirlo, un gran amigo que ya hoy no está, pero que fue un referente de lo que se denomina el Foro de Vida Independiente de España, Javier Romañac, ¿sí? En ese momento, les pongo un poco en contexto de ese video, en ese momento en España se estaba debatiendo la cuestión de la eutanasia a raíz del reflote de esa cuestión de la película Mar Adentro, una película que si no la han visto, una película española, se las recomiendo. Y Javier un poco trata de reflotar, ¿sí? Un debate que estaba por detrás de la película y que no tiene nada que ver con la eutanasia. Él se suma a un debate pero para tener visibilidad. Y él dice, está bien que debatamos sobre una muerte digna, pero yo quiero también, tengo la misma lesión que tenía en este caso Ramón Sampedro, quien hizo una lucha real, ¿no? En España en su momento por el derecho a una muerte digna. Yo tengo la misma lesión, pero yo quiero una vida digna y de eso nadie habla. Y en esa entrevista él habla de eso y creo que Javier comunicaba de una manera como no lo hace nadie. Así que se los quise compartir también. Bueno. También una evaluación, estábamos obligados a hacer una evaluación, que es una evaluación tipo test y que, he tratado de incluir cuestiones que se han dado en las lecturas, en la presentación, en ese documento de presentación, en las lecturas, y que espero que les resulte útil también como repaso. Me parece que eso también es importante, ¿no? Para decir, pero este concepto era esto, lo otro. Una autoevaluación más allá de una evaluación de un curso en esta instancia, ¿no? Con quienes lo toman que tienen tanta trayectoria y tanto conocimiento. Bueno, desde ya agradezco mucho su atención. Espero que el curso sea de vuestro agrado. Y nos seguimos viendo con la presentación de cada una de nuestras unidades. Bueno, les dejo un saludo muy cordial.